Abramos nuestra Biblia para leer 1 de Corintios 2, versículos 6 al 16. La palabra de Dios dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Dejamos el lugar para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de nuestro hermano pastor Elías Gómez García con el tema La sabiduría, clave del buen entender. Mis amados hermanos, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes en el Señor. Vamos a dar paso a lo que es la exposición de la palabra del Señor y pues les invito a que juntos, ¿verdad?, podamos poner la mayor atención posible, la mayor disposición de nuestro corazón y que sea el Señor, ¿verdad?, que hable a nuestras vidas y que nos instruya, nos enseñe y que en todo tiempo podamos tener esa bendición, ¿verdad?, de contar de la guía de Dios a través de su palabra. Bien, y queremos una vez más reiterar este término con el cual nos hemos estado familiarizando, que es el término sabiduría. Y hoy en el énfasis, ¿verdad?, que es la sabiduría clave del buen entender. Necesitamos de sabiduría para que nuestro entendimiento sea instruido. El día de hoy vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo número 2, los versos 6 al 16. Y en este pasaje es el apóstol Pablo hablando a esta iglesia de Corinto con esa situación, ¿verdad?, de dar a entender que es por el Espíritu Santo que conocemos las cosas de Dios, por la intervención del Espíritu Santo que entendemos las cosas de Dios. Y es que es verdad, hay realidades que nuestro entendimiento no logra entender, o el entendimiento humano no logra comprender, asimilar como tal. Usted debe recordar el texto del evangelista Juan en su capítulo número 3, verso 9 y 10, la escritura alude a un personaje llamado Nicodemo, quien en los primeros versos se identifica que era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Tenía un entendido ya de quién era Jesús, pero no siempre entendía todas las cosas que Jesús enseñaba. Y bueno, este es el caso. En ese capítulo número 3, traigo solo a memoria, ¿verdad?, los versos 9 y 10. Respondiendo Nicodemo y le dijo:
¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sí? ¿Cómo? Os he dicho las cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, el punto era, ¿verdad?, que Jesús le indicó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, tanto para ver el reino de Dios como para entrar en el reino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo, lo cual implicaba nacer del agua y del Espíritu. Le hablaba de un nuevo nacimiento, es decir, así como un nacimiento físico, necesitaba tener un nacimiento espiritual, obrado ya en este caso por la intervención del Espíritu Santo. Y en esa consonancia, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta que sí, el entendernos siempre ha sido una tarea fácil. Reconocemos nuestras limitantes humanas y en especial, ¿verdad?, el entendimiento humano no siempre comprende todas las cosas concernientes a lo de Dios. En esta previo, ¿verdad?, a este pasaje que vamos a considerar, que es 1 Corintios 2, 6 al 16, se le antecede el mismo capítulo 2, verso 1 al 5. Parte de lo que ya el apóstol Pablo ha venido esclareciendo es lo que se presenta en esta porción escritural. En el capítulo 1, verso 26, Pablo precisó, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Habían muchos miembros de la iglesia en Corinto que ante los ojos del mundo, ante los ojos del hombre en general, no eran personas célebres, distinguidas o destacadas como tal, ¿sí? Entonces, Pablo va a precisar eso, ¿no? Es cierto, no muchos de ustedes prácticamente, ¿verdad?, tienen una estrella con su nombre y que les da a conocer como hoy día, ¿verdad?, a las personas de la farándula. Pero en este relato también la Escritura va a precisar en el capítulo 2, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros, fui a anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿sí? Por lo tanto, está esclareciendo que de lo que está hablando es del testimonio de Dios. Y el anunciamiento de tal verdad no fue ni con excelencia de palabras ni de sabiduría. Por lo que, ¿qué esclarece el apóstol Pablo? Bueno, buscando que hay un entendimiento en la vida de los corintios, en la mente de los corintios. Pablo, más que presentarse como un sabelotodo, fue y presentó el mensaje de Dios en el poder del Espíritu Santo. El mensaje de Dios pone de manifiesto aquí es lo relevante, no la persona ni las técnicas del predicador. El mensaje de Dios, por lo tanto, es el medio que Dios usa para que confiemos en Él y en especial en sus planes eternos, ¿sí? Para que confiemos en Él y conozcamos sus planes eternos. Y en esa tónica entonces hemos de tomar en cuenta que sí necesitamos la sabiduría que viene de Dios para poder entender las cosas de Dios. Y esto se da por mediación del Espíritu Santo. Usted en alguna ocasión quizás se ha dado con el himno número 141, en el himnario Solo a Dios la Gloria. En su primera estrofa dice así: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad sabré, mi Rey. Y él sigue diciendo, ¿verdad? Humildemente espero yo, tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Es de manifiesto a la luz de este relato que es Dios que abre los ojos para que podamos contemplar, comprender, entender las maravillas
de su ley. Y con ese firme deseo, ¿verdad?, les invito a que vayamos al Señor y buscando su dirección. Soberano y eterno Padre, hemos de proseguir con la exposición de tu palabra, pero no sin antes reconocer, Señor, de que eres tú el que abres el entendimiento, que nos das iluminación por obra del Espíritu Santo, para que podamos, Padre, contemplar a la luz de tu palabra cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y en ese sentir, Señor, queremos que seas tú el que nos instruya, nos enseñes a la luz de tu palabra y por la mediación de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos porque, como hemos leído y haciendo en esa referencia de Nicodemo, Señor, aún siendo maestros de Israel, había cosas que no entendía. Y así estamos muchos de nosotros, Señor. Por eso rogamos tu intervención, tu ayuda, y que abras nuestro entendimiento para poder ver a la luz de tu palabra ese plan maravilloso de Salvador que tienes para todos nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Sí, en ese sentir de abrir los ojos, hay realidades, como decimos, ¿verdad?, que los ojos humanos, el entendimiento humano, son superados en estas realidades. Y quiero hacer mención también del segundo libro de Reyes, capítulo 6, expresamente de los versos 15 al 19. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballos y de carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: «No es este el camino ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis». Y los guió a Samaria. Aquí hay una realidad, ¿verdad? Dios a algunos les abre el entendimiento, les abre los ojos para que vean las realidades espirituales, como lo pudo hacer Giesi, que considero que es el criado de Eliseo en este relato bíblico. Pero de igual manera, ¿verdad?, los enemigos que fueron a apresar a la vida del profeta de Dios, dice que el Señor los hirió con ceguera. Así que hay cosas que el ojo humano no puede contemplar, pero también es obra del Señor, que sea Él, su poder, que abra nuestro entendimiento. Y acorde a ese relato de la palabra, ¿verdad?, proseguimos con 1 Corintios 2, del 6 al 16. La revelación por el Espíritu de Dios. Dios tiene sus misterios, tiene sus cosas ocultas, tiene sus planes eternos. Dios está obrando a pesar de que nosotros no lo veamos. Esos misterios que el mismo Pablo en otra escritura o en otro relato de la escritura va a decir, ¿verdad? «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos». ¿Sí? Es reconocer la gran sabiduría del Señor, los misterios de Dios. Ahora, muchos de estos, ¿verdad?, son dados a conocer porque Él así lo concede. Mas se precisa que no se logra solo con el entendimiento humano, no se logra solo con el espíritu del mundo, sino por el Espíritu de Dios. En este pasaje de 1 Corintios 2, el verso 12 dice: «Y nosotros hemos recibido el Espíritu». Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiero aludir a algunos versos precisamente, ¿verdad?, donde se nos hace de manifiesto esta realidad.
de que hay cosas que sí, con el espíritu humano, es decir, con el solo entendimiento humano, no podemos comprender. Requerimos o necesitamos de la intervención de Dios por medio de su espíritu para entender lo que a Él concierne, y especialmente a su plan de salvación o su plan salvador. El verso 8 va a hablar de realidades ocultas a simple vista o entendimiento humano, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El verso 13 de esta palabra del Señor también nos va a decir lo siguiente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual. Hay enseñanzas basadas que existen, que son basadas solo a la inteligencia humana o al entendimiento humano. Aquí se precisa, ¿verdad?, que no con palabras enseñadas por sabiduría humana. También hay realidades espirituales que no pueden ser entendidas por el mero razonamiento humano, como es el verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. El lado opuesto a esto se precisa los que han centrado sus vidas a lo que concierne a Dios, y Dios le ha dado entendimiento. El verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría, hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos uno al otro. Verso 9, también lo concedido por Dios a los que le aman. Después de decir, ¿verdad?, que hay cosas que el hombre en base a sabiduría humana no puede entender lo de Dios, dice el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, las cosas de Dios se entienden por el Espíritu de Dios. Verso 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el Maestro que capacita nuestro entendimiento en los misterios de Dios. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es así pues donde podemos hacer ciertas diferencias en base a lo que el texto nos da, porque el fin de Pablo es hacer esa distinción. El que en el creyente Corinto prácticamente pueda hacer ese discernimiento entre lo que son los sabios según el espíritu de este mundo, la sabiduría de este mundo, y los que son los sabios según la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hay de sabios a sabios, hay de sabiduría a sabiduría y hay de entendimientos a entendimientos. Bueno, en este pasaje de la Escritura se precisa esta distinción que hay de sabios a sabios. El 1:26, como ya he leído, ¿verdad? Hermanos, mirad vuestra vocación, pues no sois muchos sabios según la carne. ¿Sí? No sois muchos sabios según la carne. Es decir, hay sabios que son según la carne. Es decir, dependen del poder humano, del entendimiento humano. Ahora sí que su conocimiento, su saber, está en base a lo que su entendimiento, la inteligencia humana le ha dado a conocer. Pero también están los que emplean excelencias de sabiduría. El 2:1. Cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Excelencias de palabra o de sabiduría. Es decir,
con disertaciones filosóficas como tales. No dependía de lo que el hombre sabio conoce, bajo el entendimiento que tiene. Fui más allá. No dependió mi enseñanza de ello. Entonces, ahí hay un tipo de sabios, aquellos que hablan con excelencias de sabiduría, que mayormente dependen del conocimiento humano. Los que hablan palabras persuasivas, también de humana sabiduría, como el verso 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Palabras persuasivas de humana sabiduría. Y el 2.5, los que se basan solo en la inteligencia humana. Por eso aclara concretamente, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la primera distinción, ¿verdad? Los sabios que se hacen en base a la sabiduría humana. Ahora, hay sabios también según Dios, que hablan sabiduría. El capítulo 2, reitero esta expresión. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría? 2.7. Mas hablamos sabiduría de Dios. Así lo expresa el texto. Sabiduría de Dios. Y se aclara, sabiduría que nos la reveló por el Espíritu Santo. El 2.10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, las palabras que se hablan, dice el verso 13, hablamos por lo tanto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay de sabios a sabios, entonces los sabios requieren de sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría? Bueno, hemos de recordar el pasaje de Santiago 3, del verso 13 al 18, donde Santiago prácticamente hace igual esa distinción entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto, que cada una tiene su manifestación a través del buen proceder o el mal proceder de quienes la poseen. Por lo tanto, en este relato bíblico podemos hacer esa distinción entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Sabiduría humana. Bueno, el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, aclarándose, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Sabiduría humana es de este siglo, es de los príncipes de este siglo, y es perecedera o tarde que temprano pasa. No obstante, también se va a precisar a partir del 2.7 la sabiduría divina. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría que Dios da a conocer a sus santos, pues el texto dice, ¿verdad? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría que Dios nos da a conocer, no solo a sus santos, por medio del Espíritu Santo. Esto contrarresta, ¿verdad?, a que esta sabiduría de Dios no habitaba en ninguno de los príncipes de este siglo, que dependen de la sabiduría humana. Porque si lo hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque no la conocieron, dice el verso 10. Porque es Dios el que nos las da a conocer o nos las revela, dice a nosotros, hablando a los creyentes, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que hay de sabios a sabios, hay de sabiduría a sabiduría, y por ende, ¿verdad?, hay de entendimientos a entendimientos. No todos podemos comprender cabalmente todas las cosas. Y cierto, aún el entendimiento humano se tiene que ir ensanchando momento a momento, ¿verdad? Vamos conociendo cada vez más, pero hay límites.
donde se requiere la intervención de Dios por obra del Espíritu Santo para comprender lo que de Él es. Bien, hemos escuchado en algún momento este dicho popular: al buen entendedor, pocas palabras. ¿Sí? Al buen entendedor, pocas palabras. No se necesita estar reiterando tantas veces para que la persona pueda comprender. Ahora, pero aún así, ¿verdad? Hay realidades espirituales que solo se pueden comprender bajo la intervención del Espíritu Santo. Hay dos palabras, una es discernir y otra entender. El término discernir es distinguir entre una cosa y otra. Y lo que estamos procurando a la luz del texto, ¿verdad?, es distinguir entre lo que es la sabiduría humana y la sabiduría divina. En lo que el hombre llama sabiduría y en lo que se considera sabio, pero también tenemos que tomar en cuenta que aun cuando son sabios, también son ignorantes, porque no conocen aquello concernente a lo que Dios ha querido revelarnos a través de su palabra por mediación del Espíritu Santo. Por lo tanto, el entender es captar el sentido de algo, conocer el ánimo, la intención de algo. Aquí es captar ese sentido que Dios quiere darnos a través de la predicación del Evangelio, a través de la revelación de su palabra y de su plan eterno que tiene que ver con salvación. Ahora, el verso 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí habla del hombre natural y podríamos hablar del hombre espiritual. El hombre natural podemos considerarlo aquel que son los que tienen solo vida física y por consecuencia viven bajo criterios humanos. Bueno, en el capítulo 1, verso 22 y 23, Pablo hizo esta precisión: porque los judíos piden señales, se basan en los milagros. Los griegos buscan sabiduría a través de la filosofía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sí? Simplemente no logran captar que el plan salvador o redentor de Dios no es a través del conocimiento, es a través de una persona. Y esta persona se llama Jesús. Predicamos a Cristo crucificado. Ese es el mensaje del Redentor de Dios en la persona de Cristo. Pero también están los que tienen más que vida física. Son aquellos que viven en relación con Cristo. Dice la Escritura: el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En este caso, ¿verdad?, logra entender lo que Dios nos ha querido dar a conocer a través de Cristo. Y en consonancia con ello también reitero el capítulo 1, versos 24 y 25. Mas para los llamados, ¿sí?, los llamados, aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido el Espíritu Santo, que tienen el entendimiento en cuanto al plan redentor de Dios, así judíos como griegos, aún de aquellas personas, ¿verdad?, han entendido la verdadera sabiduría por obra del Espíritu Santo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que se va a precisar en este texto, ¿verdad? Es más fuerte que los hombres. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que al predicar a Cristo, ¿verdad?, no usó excelencias de palabras de sabiduría, sino él se propuso predicar no otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, que es el centro del mensaje de Dios para salvación del hombre. Así que la inteligencia humana sí nos ayuda,
pero nos ayuda hasta ciertos términos. Llega el momento que tenemos que reconocer, ¿verdad?, que necesitamos la acción iluminadora de Dios a través del Espíritu Santo, quien nos da la sabiduría que necesitamos para entender los planes perfectos de Dios. Sí, en el trayecto, ¿verdad?, de la revelación de la Escritura, se ha visto que que el hombre necesita ponerse bajo la dirección maestra de Dios para entender todas las cosas, ¿sí? Para entender todas las cosas, y se entienden por la ayuda y la intervención del Espíritu Santo en la vida del creyente. Desde el Salmo 32 hay una promesa de Dios después de David ser restaurado y renovado. Su mente es aclarada porque fue entorpecida, enturbiada su visión por el pecado. El texto de la Escritura va a señalar que Dios toma ahora sí que la vida de David en sus manos una vez más. Y el Salmo 32, 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabrezo y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Sin entendimiento. Entonces necesitamos vivir siempre con ese entendimiento que de Dios proviene. En la exposición que el Señor Jesucristo hace de la parábola del sembrador, también se hace de manifiesto la necesidad de poder oír, entender y poner en práctica la palabra. El éxito entonces del sembrador al sembrar la semilla es la palabra como aquí se expresa claramente, ¿verdad? La semilla es como tal la palabra del Señor. Y en Mateo 13:8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aclarándose en el verso 23 de este mismo capítulo 13, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No solo necesitamos la dirección maestra de Dios para saber conducirnos en la vida y hacer lo que a Él le agrada, también requerimos de esa palabra de Dios, la cual una vez que la entendemos, a través de ella, ¿verdad?, producimos buenos frutos. Nuestra vida cambia y se constituye, ¿verdad?, en un instrumento útil en las manos del Señor. Sé que no es una tarea fácil. Cuando sucedió la muerte y a la vez la resurrección del Señor, para los discípulos no fue algo tan fácil de comprender, en sí de entender. Es allí donde se reitera nuevamente: necesitamos la ayuda de Dios para entender las cosas de Dios. Lucas registra en el capítulo 24, verso 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Se requirió de que Dios, a través de la Escritura, ¿verdad?, pudieran tener un entendimiento que todo cuanto pasó con el Hijo de Dios era parte del plan eterno del Señor. Y de esta manera el poder de Dios se hacía manifiesto en su persona y se cumplía lo que estaba escrito en la palabra. Y en el paso de la predicación del Evangelio le llega prácticamente un ejemplar, podemos considerar un rollo donde estaba escrito el libro del profeta Isaías, el cual iba leyendo, ¿verdad?, según el libro de Hechos 8, un personaje al cual se le llama el etíope. Y en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, a este personaje se le hace la siguiente pregunta. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, se sentara con él. La pregunta del eunuco a Felipe fue: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo
o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, es decir, de Isaías 53, 7 y 8, le anunció el Evangelio de Jesús, el cual él comprendió cabalmente. Se necesitan mentes entendidas también, habilitadas por el Espíritu Santo, para llevar a otros al entendimiento del plan maestro o del plan salvador o redentor de Dios. Al retornar entonces a 1 Corintios capítulo 2 del verso 6 al 16. En ese sentido, pues, si hablamos del entender cabalmente y entender más allá, podemos decir, como Pablo usaba este término, no solo ver con los ojos físicos, sino usa un término en Colosenses que dice abrir los ojos de vuestro entendimiento. Como aquel Giesi que con los ojos físicos nos pudo ver, dice, las huestes de ángeles que estaban allí para salvaguardar al profeta de Dios llamado Eliseo. Y oró Eliseo y abrió los ojos de este hombre y logró percibir que ahí estaban los ángeles del Señor aguardando y salvaguardando la integridad de los suyos. Pero de igual manera dice que los sirios en este caso fueron cegados y no sabían ni a dónde se dirigía. Cuán importante es, ¿verdad?, una dependencia, un conocimiento, un clamor a Dios, ¿verdad?, para que sea Él, como lo hizo, como le permitió a Nicodemo entender lo del nuevo nacimiento. Le permitió a sus discípulos, a través de abrir su entendimiento, comprender las Escrituras. Le permitió al etíope entender que no era el profeta Isaías del que se hablaba, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que sería sacrificado y por el cual nuestros pecados serían perdonados. Pero de igual manera, así como en la parábola del sembrador, la semilla que cae en buena tierra, es el que oye la palabra, entiende la palabra y practica la palabra y da buenos frutos. Necesitamos, por lo tanto, llevar una vida en Dios para entender lo que a Él concierne. En este capítulo número 2 ya se nos ha dicho, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que si queremos conocer verdad del amor, la gracia y el favor de Dios, necesitamos venir a ese encuentro con Él y por obra del Espíritu conocer lo de Él. El plan de Dios entonces es que nuestra mayor gloria no esté en la sabiduría de los hombres, sino esté en la sabiduría de Dios. Y en este caso que nuestra mayor gloria sea Cristo mismo, quien nos ha sido hecho, dice según el verso 24, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, ya que estamos en Cristo, gracias a Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vivamos siempre agradecidos por cuanto el Señor ha hecho en nuestras vidas y nos ha permitido conocer. En una ocasión escuché un comentario de un gran pensador, ¿verdad?, que no lograba entender la cuestión de la muerte. Y la veía como una injusticia, el hecho de que se coartara la vida y no se le permitiera seguir viviendo. Pero bueno, tenemos el entendimiento a la luz de la Escritura, que desde el principio de la creación el Señor le demandó obediencia del hombre al decir la verdad: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y por causa, ¿verdad?, de la desobediencia vino el pecado, y por el pecado la muerte. La Escritura señala: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también se precisa en Romanos 6:23, en este punto citado: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que nuestra mayor gloria sea Cristo mismo, que es
el plan redentor de Dios es llevado a cabo para la salvación del hombre. Que le conozcamos también, esa es parte del plan redentor de Dios, que le conozcamos a través de la predicación del Evangelio. El 2.2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y que nuestra confianza no se base en criterios humanos, en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, como lo dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, pues no se debe a los hombres, sino en el poder de Dios. De esta manera, entonces, podamos vivir acorde a los pensamientos de Dios. Podamos vivir acorde a la vida en Cristo. ¿Quién pues conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos las palabras, los pensamientos de Cristo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lo da a conocer. Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que era el Espíritu que nos recordaría todas las palabras, nos recordaría todas las cosas. Y de esta manera, bajo su dirección, podamos vivir una vida que a Dios le agrada, cumpliendo la misión y el propósito que Dios tiene para con nosotros como iglesia. Y como personas, ¿verdad? Sin duda somos instrumentos útiles y cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y en la humanidad, ¿verdad? Somos sal y somos luz. Cuán importante que en Cristo, que es sabiduría de Dios, como lo señala el texto. Sabiduría de Dios, poder de Dios esté en nuestra vida. Y así podamos entender lo que Dios es, lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios nos ha querido dar a conocer a través de su palabra. En el diario vivir esperemos la mano del Señor y el Espíritu Santo nos ayudará a comprender todas las cosas. El espiritual dice, en cambio, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque procura vivir acorde a los pensamientos de Dios, entiende que vive una vida en Cristo. Pablo mismo decía, ¿verdad?, que lo que vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, con ese entendido, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en ofrenda de olor fragante. Así que Dios siga obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y sabemos, ¿verdad?, la importancia de poder vivir siempre en dependencia de Dios, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Y así nuestro entendimiento será abierto y podamos comprender lo que de Dios es, lo que Dios hace y lo que de nosotros demanda. Pero sobre todo ese plan redentor en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.